Bueno, gente, este es mi segundo video, ¿no? Y lo voy a explicar. Economía social de mercado. Se supone que mediante la constitución política del Perú tenemos una economía social de mercado, ¿no? En el artículo 58, ¿no? Voy a exponer de la siguiente manera, ¿no? Voy a explicarle la parte un poco teórica y la parte práctica, ¿no? Y con ejemplos. Si se cumple economía social de mercado o no se cumple. Bueno, en la primera subíndice donde vemos el punto rojo, todo, el sector privado a través del mercado genera riqueza, crea empleo y paga impuestos. En la teoría todos sabemos que así debe ser, ¿no? Y se cumple. Porque en las diferentes partes de las regiones del país hay diferentes tipos de empresas, donde la empresa al vender más, entonces va a necesitar más empleados, ¿no? Y mediante eso también paga impuestos. Si la empresa comienza a crecer, a vender más, entonces va a pagar una mayor cantidad, ¿no? Porque el impuesto es fijo. Pues creo que es del 30% en las empresas manufactureras, si no me equivoco. El Estado con los impuestos financia el gasto público, redistribuyendo los beneficios del crecimiento económico. Esto lo podría explicar mediante... necesito un poco de data, un gráfico donde se explica el PBI, ¿no? El PBI de 2010, 2011, 2012, donde vemos el crecimiento económico. Entonces, mediante las empresas sigan creciendo y sigan vendiendo más, entonces el crecimiento económico va a aumentar. Porque las empresas también invierten. Entonces el PIB va a aumentar y si el PIB aumenta, entonces eso quiere decir que el Estado también está recaudando mayores impuestos, ¿no? Está teniendo un mayor, un mayor ingreso por parte de las empresas, y con eso va a tener un mayor gasto público, y con eso va a distribuir a las diferentes partes de las regiones, ¿no? del país. Entonces ahí sí se siente el beneficio. Pero normalmente, para que las personas sientan que hay un crecimiento económico, el PIB debe crecer alrededor del 5%. Pero en los últimos años no se está llegando. En el 2021 creció 13,3%, o 13,1%, si no me recuerdo. Pero ese es un rebote. Ese es un rebote por la parte del 2020, ¿no? Donde no había un crecimiento económico, ¿no? Donde todo el mundo se estancó. Entonces eso no cuenta. El mercado debe operar en un entorno de instituciones claras en igualdad de condiciones para cualquier ciudadano. Eso es verdad, ¿no? Aunque digan que yo voy a hablar un poco mal, pero hay personas de clase alta y personas de clase baja. No es que esté discriminando nada, esa es la realidad, donde cualquier persona puede ver, donde hay personas que tienen mayores beneficios que otras personas, ¿no? Pero supuestamente en una igualdad de condiciones mediante la ley, si una persona de clase alta y una persona de clase baja van a un juzgado o a una institución, deberían tratarse por igual. Supuestamente en la teoría de economía social de mercado. Pero ahora vamos a ver que todo esto, lo que estoy diciendo, no se cumple. En el Perú, las conexiones son determinantes, en una alta proporción. Quienes logran el éxito y quienes no. Y eso es contrario al mercado, ¿no? No hay libre mercado sino un estado mercantilista, donde están los privilegiados. Y esto es verdad, ¿no? Por ejemplo, le voy a demostrar con un ejemplo, ¿no? Siempre hay congresistas y que están a favor de ciertas leyes, ¿no? Donde benefician a ciertas empresas, ¿no? Y también está el poder ejecutivo, también donde con el presupuesto público ejecutan las obras determinantes en ciertas regiones, ¿no? Y eso siempre llega a ciertas empresas que ya son grandes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que las empresas grandes ya invierten en los funcionarios públicos que van a llegar al poder. Bien puede ser los congresistas o bien puede ser el presidente, ¿no? Entonces, y como un empresario necesita el retorno de su inversión, ¿qué hace? Entonces le dice, ya pues, ¿cómo es, no? ¿Cómo es? ¿Me vas a dar las horas? ¿O cómo es? Entonces ya el presidente o el congresista, mediante la ley, ¿cómo se llama? Le dan la hora, ¿no? Porque se va a entrar a un concurso público, donde la empresa grande va a entrar y las diferentes empresas van a entrar. Las diferentes empresas que entran, las empresas X, con buena fe que cree en el Estado mediante sus instituciones, va a pensar que puede ganar, ¿no? Aunque tenga el mejor plan, ¿cómo se llama? Menores costos, todo eso, no va a ganar porque la otra empresa ya metió su mano, pero hay mano negra. Esa parte es un poco de esa es corrupción de funcionario, ¿no? Entonces, eso no siempre se cumple pues, en el Perú, ¿no? Mayormente en las últimas 2 décadas podemos ver, ¿no? En los últimos gobiernos, puede ser de Toledo, de Alan, de Llanta, de PPK, hasta de Vizcarra, pues con las vacunas también.
Entonces eso se llama lo que es estado mercantilista, ¿no? Y te lo acabo de mostrar con ejemplos, ¿no? Diferentes periodos. También podríamos hacer análisis de cada presidente, ¿no? Pero ya sería muy largo el video. El Estado, por su parte, debe invertir en educación, salud, infraestructura para igualar las condiciones oportunas. Pero la ineficiencia de las instituciones y la corrupción lo impiden. Claro, pues ¿cómo le vas a mandar, a las instituciones que invierten en infraestructura si, están más corrompidas por intereses propios, ¿no? Por ejemplo, en salud podemos ver, en la pandemia de COVID, cómo vimos el sistema de salud, ¿no? Estaba hasta las huevas, pero hay que ser conscientes, ¿no? Camas UCI, pocas camas UCI, ineficiencia en el servicio del personal, y varias maquinarias que utilizan, ¿no? El personal de servicio de salud, ¿no? Donde no funcionaban, falta de mantenimiento, y ahí se puede ver, ¿no? Por parte de la institución como la alta cabeza, o sea, les dan un presupuesto, pero ese presupuesto lo ponen en hoja que han hecho, pero en realidad no lo han hecho, pues. Entonces, si ves los instrumentos todos malogrados, pero supuestamente dice que ya está con mantenimiento, entonces ese dinero se lo roban, pues. Entonces ya hay ineficiencia en la institución, ¿no? Y mediante la corrupción también lo impide, pues. Entonces no puede haber un buen servicio de educación, un buen servicio de salud o infraestructura, ¿no? Cuando se habían dicho que el puente se cayó, no se desplomó, también se recuerdan ese ejemplo, ¿no? Y así hay varios ejemplos, ¿no? Se supone que el Estado debería regular, pero no funciona por los intereses propios. El Estado debería evitar los abusos de las empresas que tienen buen poder de mercado. Pero tampoco se va a cumplir, como les dije al inicio, las empresas con buen poder de mercado tienen buen capital, buen dinero, entonces si invierten en los funcionarios públicos van a llegar al poder, entonces se salvan de todo eso, ¿no? O le podemos dar otro ejemplo también, ¿no? Si no me recuerdo mal, hace unos años vi un cartel donde varias cadenas de farmacias habían hecho su cartel y habían aumentado los precios, ¿no? Entonces, como no hay mucha competencia, como ellos tienen el poder del mercado, entonces se benefician, ¿no? Por ejemplo, si una pastilla está a 3 soles, estas ratas lo venden a 5 soles. Y cuando tú vas a las diferentes cadenas, también lo venden 5 soles. 5 soles. Entonces, ¿qué te queda? Comprar, pues no tienes otra opción, ¿no? Porque ellos, cuando compran la mayoría de medicamentos, ellos lo tienen, pues. Por ejemplo, hay otras boticas chiquitas, ¿no? También tienen ese medicamento, pero tendrán una cantidad de 5 o una cajita tendrán, ¿no? A cambio, esas empresas tienen 50 o 100 de cajas, ¿no? Entonces ya hicieron su Navidad, pues, con eso, ¿no? Hasta que lo detecte, si no me equivoco, que lo detecte Sindecopy y les ponga la multa. Pero esas empresas son bien ratas, pues, porque tienen personales financieros, economistas, y calculan cuánto va a ser la multa, ¿no? Más o menos le calculan, ¿no? Entonces, ven sus ganancias y las pérdidas, si las encuentran, entonces ya que le pongan la multa, ellos ya ganaron demasiado, pues. O sea, no les va a afectar si le ponen una buena multa o no. Ya, pues entonces el Estado, para que no hagan sus pendejadas las empresas, debería ponerles una multa que les va a doler hasta el hígado, ¿no? Porque en Europa las multas son bien fuertes, pero como acá las multas son bajas, entonces las empresas también aprovechan, ¿no? Esa es una ineficiencia por parte del Estado también, ¿no? Entonces, 2 puntos, ¿no? Si el mercado peruano funciona mediante conexiones y las instituciones por parte del Estado no funcionan porque están corrompidas, entonces no se cumple lo que es economía social de mercado, ¿no? Te lo acabo de mostrar con ejemplos y mediante la teoría, ¿no? Y bueno, ese es uno de los temas que quería hablar, ¿no? Porque más adelante voy a hablar diferentes temas por parte de la economía peruana, ¿no? O de los puntos centrales, cómo está yendo la economía, ¿no? Por ejemplo, pensaba hablar los problemas centrales en lo que es en la parte de lento crecimiento con inflación por encima de la meta del BCR, ¿no? Se supone que la meta del BCR en la inflación está dentro del 1% y 3%. Ya tendría que explicarte cómo es la teoría monetaria, ¿no? Pero de una manera no tan técnica. También la incertidumbre política, las contradicciones y medidas son oportunas y mal aplicadas. Cualquiera diría, ¿no? Hay que bajar el impuesto y va a funcionar, pero no funciona así, pues, en la economía, porque siempre hay un lado A, un lado B. No es porque te diga, va a funcionar esto, se va a cumplir, ¿no? Porque tú al momento de hacer una política, también tienes que ver lo que pueda suceder en el corto plazo puede ser, por ejemplo, ¿no? Pusieron el impuesto del pollo para que lo rebajara, ¿no? Pero como ustedes saben que en los mercados no entregan así boleta o una factura, ¿no? Entonces no se iba a cumplir, pues. Entonces, ¿a quién beneficiaba
eso, si no te beneficias a ti, va a beneficiar a otro, ¿no? O va a perjudicar a otro, ¿no? ¿Y quiénes fueron los mayores beneficiados? Fueron Mega Plaza, Toto, donde venden, o sea, venden los pollos, pero ellos sí entregan boleta. Entonces ya, y como no había esa parte del impuesto, entonces ellos se beneficiaron mayormente, pues. Y así, ¿no? En un siguiente video voy a explicar los problemas centrales del país, ¿no? Mediante data, ¿no? Mediante proyecciones macroeconómicas y mediante encuestas, ¿no? Y esta parte también de la encuesta de expectativas del Banco Central de Reserva de Perú, ¿no? Eso sería todo y gracias.